¿Por qué seguimos consumiendo drogas si nos hacen mal? La idea de este video es justamente responder a esa pregunta. ¿Qué pasa en el consumo de drogas que la persona repite aquello que lo daña y eso parece ir contra la lógica? Generalmente cuando algo nos genera un sufrimiento, tratamos de evitarlo. Sin embargo, en el caso del consumo de drogas, y por supuesto incluyo también aquí el abuso de alcohol, nos encontramos con una conducta que nos sorprende. Es decir, la persona sabe que algo le hace mal, sin embargo, repite la conducta. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Juan Carlos Mancilla es mi nombre, soy psicólogo de la provincia de Córdoba, Argentina. Aquí ustedes tienen mi página web para cualquier consulta o para cualquier comentario sobre esto que estoy diciendo. La idea es empoderizar a aquel que está haciendo un tratamiento por drogas, empoderizar también a las familias o responder a preguntas esenciales para aquellos que se están cuestionando si su consumo de drogas merece algún tipo de ayuda o no. Vayamos a 3 razones que he elegido, entre muchas que puede haber, y que nos ayuden justamente a explicar esto de la repetición. Vamos a hablar del placer, de la pertenencia y de lo que llamamos memoria eufórica. Empecemos con lo primero, la cuestión vinculada al placer. Es decir, ¿qué hace que básicamente la persona repita una conducta que lo daña? La respuesta está en el título de esta placa, la cuestión del placer. Es decir, la persona repite, vuelve a lo mismo, y no solamente eso, sino parecería que con el tiempo quiere más. El adicto al juego, al alcohol, a internet, a cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de droga, encuentra justamente este patrón, el patrón de la repetición. Hay algo en nuestro sistema nervioso, una manera de funcionar, que tiene que ver con lo que se denomina circuito de recompensa. Básicamente, se producen ahí una serie de procesos a nivel de los neurotransmisores, a nivel de cómo funciona nuestro sistema nervioso, que justamente hace que cuando le ofrecemos un estímulo, obtenemos una sensación muy placentera y esa sensación placentera intenta repetir la actividad justamente para premiarse de nuevo con esa sensación placentera. Y ahí entramos en ese circuito. El consumo de drogas tiene que ver básicamente con el placer, tiene que ver con la gestión del placer. Por eso cuando uno habla del consumo responsable, por ejemplo, de cierta sustancia, pretende decir que la persona puede conseguir un placer allí, pero básicamente va a poder frenar la repetición de la conducta para no entrar en ese circuito. Pero cuando entró en ese circuito, nos encontramos justamente en problemas. La persona repite, quiere más, quiere más. Entre otras cosas también porque hay cierto tipo de drogas que generan lo que se llama tolerancia. Es decir, necesitamos consumir más para conseguir la misma satisfacción inicial. Y nuestro cerebro, como comienza a acomodarse al consumo de drogas, adaptarse al consumo de drogas, pide más para decir que nos va a dar el mismo placer inicial. Y por último, mencionamos aquí la cuestión del sufrimiento, porque obviamente cuando esto no se consigue, cuando las drogas no dan el placer prometido o aquel que fue encontrado al inicio del consumo, la persona sufre ya porque le está faltando, porque no puede alcanzar esa sensación de placer, de clímax que busca con mucha ansiedad. Es decir, el placer es una razón por las cuales las personas repiten el consumo de drogas. Hay otras más, de índole social en este caso, lo que llamamos la necesidad de pertenencia. Es decir, la persona busca aprobación, busca reconocimiento.
Por eso cuando alguien comienza a consumir sustancias, puede que lo haga también como una conducta imitativa. Ve a un grupo de personas a la cual quiere pertenecer que tienen una conducta, por ejemplo, fumar. Entonces la persona va, fuma, pero no porque ya anticipe que eso le va a generar placer, sino porque sabe que eso le va a generar reconocimiento. Y ese reconocimiento va a aumentar su autoestima. Por eso, generalmente, la etapa de la adolescencia, por estos mecanismos más de índole psicológicos, es una etapa de mucha vulnerabilidad al consumo de sustancias, de mucha vulnerabilidad a conductas de exploración, porque básicamente lo que la persona está queriendo hacer también allí es incorporarse a un grupo de pares que le pueden despertar atractivo o admiración, por ejemplo. Sin duda que también eso del consumo le genera otro elemento más, que es la desinhibición, y que por lo tanto puede manejarse, desenvolverse en ese grupo de una forma que le resulte más atractiva a los demás y que le devuelva a él o a ella una mejor imagen de sí mismo, ¿sí? El tema de la pertenencia, entonces, es otro elemento. La persona busca aprobación, reconocimiento y un lugar en el mundo. Cuando no lo encuentra en otros lados, puede que lo busque a través del consumo de drogas también. Es decir, tiene un componente social clave, importante, el ritual del consumo de sustancias, que afirma a la persona en la repetición de esa conducta. Y por último, voy a mencionar, entre las muchas razones, lo que llamamos la memoria eufórica. Me pasa mucho en la consulta o en el diálogo con personas que están en el problema del consumo de drogas, que por ejemplo empiezan a argumentar de exponerse a situaciones que les resultaron en realidad muy dañinas en su vida anterior vinculada a la adicción, pero que ahora la ven como mucho más inofensiva. Abusar del alcohol, compartir espacios con personas que también son consumidoras. Es decir, suponen que probablemente la cosa no es tan dañina como en una de esas creían antes. Y se convencen de eso, están convencidos de eso. Es decir, ¿qué es lo que está funcionando ahí? Y lo que nosotros llamamos la memoria eufórica. Una memoria que tiene la característica de recordar lo bueno de una situación, pero a la vez es selectiva, nos hace olvidar o no prestarle atención a lo malo, a lo que nos dañó. Entonces la persona cuando ha pasado el tiempo y comienza a agitarse mentalmente con el tema del consumo de drogas, recuerda lo positivo, justamente lo que mencionaba antes, las cuestiones vinculadas, por ejemplo, al placer o al reconocimiento del grupo al cual pertenecía, y olvida el daño que le generó. El daño físico, el daño psicológico, el daño emocional, los riesgos o los daños a los cuales lo expuso. Esto es un elemento como muy importante y muy interesante dentro del campo de las adicciones. Es decir, si consumís drogas, puede que esté el software de tu cerebro educándose solamente para recordar lo positivo. ¿Mm? Lo malo lo observas en el momento, pero cuando va pasando el tiempo, si no hay un proceso de maduración y de toma de conciencia del problema, lo malo no lo vas a recordar. Entonces ahí aparece este elemento. Se recuerda lo bueno, se olvida lo malo. En ese olvidar se elaboran excusas para volver a las situaciones de riesgo del consumo. La persona argumenta a favor de que la cosa no era tan grave como en realidad al comienzo creía, y se facilita la recaída y se repite la acción. ¿Mm? Entonces, razones hay muchas. Aquí he mencionado 3. El placer, la pertenencia y la memoria eufórica. Es importante que hagas un análisis interno o esto te ayude a entender mejor a un consumidor, a un ser querido que tenés cerca y que puede estar entrampado en el consumo de drogas, para entender cómo funciona este problema.
de nuevo, aquí en mi página web. Te invito a que te suscribas a mi canal aquí de YouTube y que por supuesto veas los otros videos que están disponibles para todos aquellos que lo quieran escuchar, reflexionar y en alguna medida con ellos aprender a entender y comprender mejor el problema de las adicciones. Muchas gracias.